Hola familia. ¿Cuántos han leído Génesis este tiempo? Quiero compartir con ustedes algo que va a parecer medio raro, pero en la medida que vaya fluyendo va a ir tomando cierta naturalidad y voy a dar cierto contexto antes de empezar para que se entienda. Incluso voy a hacer una suerte de abstract de lo que voy a compartir porque voy a partir diciendo hacia dónde voy a llegar y cuál va a ser la conclusión. Voy a compartir acerca de la vida de José, pero voy a llegar hasta la mitad de la vida de José, particularmente como al punto que para mí es un clímax en la historia, que es cuando él se presenta delante de Faraón y justo el momento antes de que le cuente de qué se trata su sueño, ese momento para mí termina la historia de lo que voy a compartir hoy. En concreto, este es el contexto que al principio va a parecer un poco raro. Hace harto tiempo con Diego estuvimos juntos leyendo un libro y después varios amigos nuestros con Rob, pastores, han estado capacitándose en un ministerio de restauración que se llama Soso. Tiempo atrás yo prediqué acerca de esta palabra que aparece en la Biblia, una palabra en griego que se traduce como salvación, pero es una palabra muy profunda que significa al mismo tiempo salvación, libertad y sanidad. Y voy a en trazos muy largos, voy a explicar de qué se trata esto. Básicamente tiene que ver con que este ministerio o esta forma de explorar la restauración en Dios tiene su base en entender que en nuestro núcleo familiar de origen, nosotros descubrimos en nuestras relaciones principales, papá, mamá, hermanos, aquellas cosas que van a modelar o deformar mucho de nuestra percepción y finalmente de nuestra relación con Dios. Y derivado de eso, nosotros nos percibimos de una determinada forma, reaccionamos de una forma y establecemos relaciones de una determinada forma. ¿Ya? Particularmente quiero compartir en este momento, voy a dejar como rebotando un segundo elemento que tiene que ver con cómo vemos en la vida de José la manera en que la relación que él tiene con su papá revela una característica de Dios que termina siendo un salvavidas en toda su historia. Vamos a ver, y esta parte la voy a dejar un poco rebotando, cómo otro aspecto de su vida que tiene que ver con la relación con sus hermanos, que si la aplicamos a nuestro tiempo viene a ser algo que para nosotros desfigura cuando esta relación es mala, como en el caso de José, el acceso que podemos tener a una visión clara acerca de quién es Jesús. Cuando las relaciones con nuestros pares se rompen, eso se transforma en un muro que nos impide ver nítidamente a Jesús. Y ese elemento lo voy a conectar con cómo finalmente, en el caso de José, la relación rota con sus hermanos termina generando que a través de toda la historia, José es un hombre absolutamente solo relacionalmente en todas las relaciones horizontales. Pero lo que quiero llegar y el énfasis que quiero poner hoy no tiene que ver con explorar lo que este ministerio enseña, no, tiene que ver con exponer la palabra y con llevarnos al punto en cómo respondemos de la manera en que José respondió frente a la paternidad de Dios. Y aquí es donde digo que el máximo spoiler, porque finalmente la forma en la que José vive toda su vida y responde a la fidelidad de Dios es siendo él mismo fiel y expresando su vida en gratitud. Quiero que al final de esto podamos tener en perspectiva en todo momento cómo finalmente lo que Dios hace en el corazón de José, mucho antes, por eso digo, la historia termina antes de que José se transforme en este gran visir segundo de todo el imperio egipcio, sino que voy a llegar solo hasta el capítulo 41, cuando José se para frente al faraón y le dice: solamente a Dios le corresponde revelar los sueños y su significado corresponde y le pertenece a Él. Ese va a ser el punto en el que voy a terminar esta historia. Y la respuesta que quiero invitarles a dar tiene que ver con cómo respondemos frente a un Dios cuya paternidad está siempre presente y es extremadamente fiel. Así que la historia empieza así. La historia de José está desde el capítulo 37 al 48 de Génesis. Hoy yo voy a compartir desde el 37 al 41, que es esta parte, esta escena que acabo de describir.
y llevo harto rato orando y meditando acerca de la vida de José. Y una cosa que partió llamándome la atención mucho, para quienes no hayan leído nunca la historia, voy a ir leyendo algunos pasajes principales, algunos versículos, y voy a ir enlazando con una suerte de cuento que voy a ir contando como una narrativa, pero que es la misma historia, que yo le pongo un poco de mi cosecha, pero no hay herejías de por medio, intento que no, pero para construir básicamente la narrativa. La historia comienza siendo José el menor hasta ese momento, muy probablemente de 11 hermanos. Los hijos de Israel eran 12, llegaron a ser 13 por estos dos hijos de José, que al final pasan a ser considerados como hijos de Jacob. Y José probablemente en este momento era el menor de 11 hermanos, porque la Biblia dice literalmente que Jacob amaba más a José que al resto de sus hermanos porque le había nacido en su vejez. Entonces eso nos da a entender que en este momento de la historia todavía no había nacido Benjamín, o si no, la túnica de colores habría sido para Benjamín y no para José. Voy a partir diciendo algo al tiro en relación con lo que decía al inicio respecto de cómo las relaciones, en este caso paterna, modelan la forma en que nosotros podemos entender a Dios. Y desde ese entender a Dios y tener una relación con Él, cómo eso afecta la manera en que nos percibimos y nos comportamos. Lo primero que dice este pasaje, aquí tenemos al tiro un dato muy cototo respecto de que para José la paternidad de Jacob fue como un salvavidas en cuanto a cómo él se relacionó en muchísimas dinámicas, y sin embargo Jacob estuvo pero lejísimos de haber sido un buen papá. De hecho, por causa de Jacob es que José sufrió casi todo lo que sufrió, indirectamente. Y antes de decir por qué Jacob fue un mal papá, vamos a decir que la Biblia parte diciendo en esta historia que Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Además, era el único hijo que tenía para ese entonces con la mujer que él amaba. Jacob tenía 4 esposas, pero se vio envuelto en un entuerto muy grande. Él siempre quiso casarse solamente con una, y con esa mujer solamente en este momento de la historia había tenido a José como hijo. Producto de este amor como abundante y restricto de su papá, es que José adquiere algunas características en su carácter que van a ser indispensables para él, y que en cualquier historia familiar, si nosotros tenemos un papá que nos ama profundamente y nos afirma en ese amor, eso genera como resultado en nosotros que nosotros podemos tener una identidad clara, una identidad firme. Ese es uno de los roles que tenemos los hombres a través de la paternidad, el ser imagen de Dios para transmitir identidad. Y cuando alguien tiene su identidad clara, esa persona no busca aprobación de los demás para aceptarse a sí mismo. Y cuando una persona tiene esta característica, producto de que conoce su identidad y sabe que su papá tiene cuidado, tiene control de las cosas, entonces puede estar tranquilo en situaciones límites. Y aun cuando las situaciones son como súper adversas, nebulosas y malas, alguien cuya identidad ha sido completamente bien formada y a través de su papá ha experimentado parte de la imagen fidedigna de Dios, que es un padre bueno, eso afirma la identidad y permite tener convicciones profundas en situaciones límite. Eso nosotros lo vemos en toda la historia de José. Pero Jacob en realidad estuvo lejos de ser un buen papá, justamente porque este hecho de amarlo por sobre a sus otros hijos y no esconderlo en lo absoluto, generó como respuesta obvia que el resto de los hijos de Jacob odiaban a José. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y aquí empieza la historia. Yo muchas veces como que
veía que la historia trágica de José empezaba cuando sus hermanos lo vendían. Y siempre que leo este pasaje como que llama la atención, porque muy poquito más adelante de esto, José cuenta sueños que tiene que vienen de parte de Dios. Él tiene dos sueños. En uno, él tiene una gavilla de trigo y sus hermanos también tienen gavillas de trigo y todas las gavillas de trigo de los hermanos vienen y se doblegan delante de la gavilla de él. Y él va y le cuenta esto a sus hermanos, que lo odiaban porque su papá lo amaba a él más que a ellos. Ahora, un dato importante. José en este momento tenía alrededor de 17 años. Estaba en una edad en la que muchas veces uno tiene expectativas acerca de que puede comerse al mundo sin mucho esfuerzo y evidentemente parece como bastante petulante la forma en que él cuenta el sueño. Sin embargo, yo no había puesto atención o no me había detenido mucho en ver que en realidad para este entonces, cuando él cuenta este primer sueño, después tiene un sueño muy parecido, que básicamente tiene la misma significancia, pero además integra al sol y la luna que representarían al papá y a la mamá. O sea, todos se doblegan delante de él en señal de reconocimiento de que Dios le va a dar autoridad a él por sobre todos en su familia. Lo que me llama la atención es que el origen de los tormentos que vive José no está en la petulancia con la que cuenta su sueño, sino en que sus hermanos ya lo odiaban por el solo hecho de que su papá lo amaba mucho más que a ellos y no lo escondía en lo absoluto. Esto hirió profundamente el corazón de ellos, pero la forma en que ese dolor se manifestó, porque así como José experimentó la paternidad de Dios a través de la paternidad de su padre, sus hermanos ni cerca anduvieron de tener tan generosa provisión y vieron a un papá absolutamente distinto. Y dice literalmente la Biblia que los hermanos de José no le dirigían ni una sola palabra amable. ¿Se imaginan lo que significa ser el menor de 11 hermanos? Tener 10 hermanos y que todos te odien, que ninguno te diga en ningún contexto, en ningún momento, ni una sola palabra como la gente. Que todo el tiempo, todo lo que te digan, todos tus pares, las personas que viven en tu casa contigo, una y otra cosa para socavarte y para herirte. Esa era la realidad de José permanentemente. Entonces, cuando avanzamos en la historia y nos encontramos con lo que sus hermanos terminan haciendo, esto no es algo que ellos sacan de un sombrero, algo que sale como a pito de nada, sino que es el clímax de una relación absolutamente rota en la que reinaba el odio en todo momento, de parte de estos hermanos a José. Y yo desde ese espacio resignifico esto, una interpretación mía, pero resignifico el contexto en el que José cuenta su sueño. Porque de pronto alguien que se siente relacionalmente en lo horizontal por completo solo, tiende a refugiarse en los sueños, tiende a refugiarse en los espacios de soledad, tiende a refugiarse en tener esperanza de que las cosas van a cambiar cuando se siente completamente impotente frente a lo que no puede cambiar en el momento. Y cuando Dios le dice que hay esperanza para él porque él finalmente va a ser bendecido, aún por sobre sus hermanos, entonces pareciese que él quiere contar esto, evidentemente lo hace de mala forma y le trae pésimas consecuencias porque la historia dice que cuando él contó este sueño, sus hermanos lo odiaron todavía más. O sea, si él pretendía algo bueno, qué doloroso, es tan maravilloso en algunas cosas tener 17 años, es tan terrible en otras. Torpe decisión de José. Pensar que algo bueno podía salir de contar este sueño, claramente no fue así. Sus hermanos lo odiaron mucho más todavía. Y pasa que en un momento sus hermanos estaban pastoreando los rebaños de su padre, al parecer a una distancia más o menos considerable. Da la impresión de que este trayecto implicaba un circuito de un par de días. Y Jacob envía a José a buscar a sus hermanos. Y Jacob avanza hacia como la zona que después hay una ciudad. No está muy claro si en ese tiempo ya estaba la ciudad o no, pero va a los alrededores de un lugar que se llama Siquem, donde se supone que sus hermanos estaban.
no están allí. Una persona dice, fueron a otro lado, que se llama Dotán. Entonces él avanza y me imagino yo este trayecto. Para mí este ya es un indicador del corazón de José. José a estas alturas ya había experimentado en carne propia una y otra vez que sus hermanos lo odiaban. Cada vez que podían le tiraban mugre con sus palabras o callaban quizás para pasar piola delante del papá, pero nada bueno le decían nunca. Y su papá le dice, José, anda solo a encontrarte con tus hermanos a un campamento de varios días y tráelos de regreso. Yo creo que José, con la experiencia que ya había tenido, un poco suponía que nada demasiado bueno podía pasar si sus hermanos lo trataban de esa forma cuando el papá estaba cerca. Al estar en un campamento a días de distancia, probablemente no era un escenario como demasiado auspicioso. Y sin embargo, la historia pasa de largo y no dice que José ponga ningún reparo. José simplemente, su papá lo manda y él va. Obedece a la voz de su padre sin... La historia no ahonda en eso ni da ningún dato, simplemente va porque su papá lo manda. Y él llega donde sus hermanos y sus hermanas lo ven a la distancia con su túnica bonita, más encima que era un recordatorio de la rabia que tenían y más encima tuvieron tiempo para acordarse de los sueños y la rabia se iba agrandando mucho más. Y entonces los hermanos se ponen de acuerdo y deciden matarlo. Por eso yo digo, el tipo de relación que él debe haber tenido con sus hermanos durante todo el tiempo tiene que haber sido todo lo psicológicamente horrible que podamos imaginar. Porque para que alguien decida matarte, para que alguien decida matar a un hermano, simplemente porque por una cuestión que o lo encuentro arrogante o encuentro que es injusto que mi papá lo ame más, realmente eso tiene que haberse anidado tan profundo en el corazón, haber generado tanta amargura en sus hermanos, que esto viene a ser realmente como la decisión extrema final después de que hicieron todo lo que pudieron para destruir emocionalmente a José. Entonces lo ven llegar desde lejos, empiezan a conversar entre ellos y dicen, matémoslo. Pero había un hermano que tenía una visión un poco más sobria al menos de la vida, no dice en ninguna parte que este hermano, que es Rubén, el hijo mayor de todos, en ninguna parte dice que Rubén no odiara a José. Sin embargo, dice que Rubén quería rescatar a José para llevárselo de vuelta a su padre. Todos los hermanos se ponen de acuerdo y dicen, matémoslo. Rubén dice, no, mejor tomémoslo y lo tiramos en este pozo y nos vamos y nos olvidamos de él, pero ¿para qué vamos a llevar sangre sobre nuestras manos? Los hermanos como que están de acuerdo, Rubén parece que va a hacer otra cosa y mientras va a hacer otra cosa viene una caravana de mercaderes, de esclavistas. Y los hermanos, en ausencia de Rubén, quien tenía la intención de después rescatarlo piola del pozo y llevárselo de vuelta para la casa de su papá, deciden venderlo y lo hacen en 3 tiempos antes de que Rubén vuelva. José es vendido a estos mercaderes, quienes se lo llevan a Egipto, y en Egipto José es vendido al capitán de la guardia de Faraón, que se llama Potifar. Y aquí empieza esta parte de la historia que suena rara, porque empieza la Biblia a expresar en 3 escenarios distintos que José era un tipo extremadamente bendecido por Dios. Todo lo que este compadre tocaba como administrador se transformaba en oro. Cuando él estaba a cargo de algo en el contexto que fuera, Dios bendecía lo que él hacía porque era un hombre bendecido por Dios. Génesis 39, 2 al 6 dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de la casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, y las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones.
con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto sobre qué iba a comer. Parece raro porque se muestra ahora a José como un tipo extremadamente bendecido. Lo vendieron como esclavo, pero está siendo extremadamente bendecido y todo lo que hace termina siendo prosperado por Dios. Voy a hacer un paréntesis pequeño para mostrar cómo en José encontramos una gran cantidad de paralelos importantes con Jesús. José fue traicionado por sus más cercanos, que eran sus hermanos, de la misma forma que Jesús fue traicionado por Judas. El ministerio oficial de José, que empieza cuando se empieza a hacer cargo de todas las riquezas de Faraón, empieza a los 30 años. José fue vendido por una cantidad de monedas de plata de la misma forma en que fue vendido también Jesús por medio de Judas. Y el propósito de José, lo termina revelando cuando se revela a sus hermanos, es salvar las vidas de muchos. Además, y aquí vuelvo a la historia en la que voy, en el momento en que voy, José fue acusado y fue castigado por un crimen que no cometió. Estando en la casa de Potifar, siendo bendecido abundantemente por Dios en todo lo que hacía, dice que la esposa de Potifar se fijó en él porque era, dice, atractivo y fornido. Y dice que ella explícitamente le ordena que se acueste con ella. Él es muy explícito y le da una explicación de por qué él nunca iba a hacer eso. Dice, Potifar me ha confiado todo lo de su casa y tengo libertad para liderar en este hogar. Y lo único que no corresponde que yo toque es a ti como su esposa. Y aparece en la historia que ella cada vez que tenía la oportunidad de verlo insistía en ordenarle esto y él cada vez que podía la evitaba. Pero en un momento se encuentra solo en la casa con ella y ella le agarra la ropa, una túnica, y le ordena nuevamente que se acueste con él. Él zafa de la situación y corre, pero queda sin su ropa. Y ella, al ver esta situación, convoca a los otros siervos que en ese momento no estaban y les dice que José intentó violarla. Cuando Potifar se entera de esto, toma a José y lo tira en la cárcel, aparentemente de por vida. No hubo necesidad de ningún tipo de juicio porque José era un esclavo y su señor era quien lo estaba acusando y un esclavo era una posesión, era una cosa de su amo. Por tanto, si el amo lo dejaba ahí de por vida, era como quien guarda una botellita vacía en un gabinete de cualquier tipo. Entonces, José se encuentra en este escenario. Después de que Dios lo prosperó, habiendo sido vendido como esclavo y todo lo que tocaba se volvía oro, ahora él está en la cárcel. Y estando en la cárcel, aparece este relato. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado, igual que Potifar, no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Y aquí hay algo interesante. José tenía relaciones increíbles y era reconocido y era honrado con aquellos que estaban en autoridad sobre él. Todas las relaciones verticales que se relatan en la historia de José dan honra sobre su vida. Su papá lo reconoce como un hijo especial. Potifar lo reconoce como un hombre especial. El carcelero lo reconoce como un hombre especial, como un bendecido por Dios. Y todo lo que él hacía era reconocido y honrado por estos hombres, quienes descansaban por completo en que José era un tipo fiel, bendecido por Dios, y que todo iba a prosperar estando en sus manos porque él se ocupaba de todo. Sin embargo, en la horizontalidad, durante toda la historia, José aparece dramáticamente solo. En ningún momento se describe un amigo. Inclusive la esposa que va a tener José más adelante va a ser una esposa designada por Faraón.
el papá de José, el abuelo de José y el bisabuelo de José habían tenido historias horribles en cuanto a sus matrimonios en muchos aspectos. Se habían mandado una cantidad de condoros gigantescas. Pero tanto Abraham como Isaac y Jacob son protagonistas de relatos románticos extraordinarios, que amaban profundamente a su esposa. Se describe la belleza incalculable de las tres. Se describe una y otra vez cómo fue la primera vez que se vieron, lo impresionante que fue ese periodo. Jacob había trabajado 7 años por su esposa y le engañaron y trabajó 7 años más, o sea, 14 años trabajó para tener a su esposa. Y todas estas historias de romance en José no existen en lo absoluto. Lo único que se dice es que Faraón le dio una esposa y tuvo hijos, para poder ascender al lugar que Faraón le asignó dentro del imperio como visir, como el segundo más importante de todo Egipto. Entonces, en lo romántico, en la amistad, en los hermanos, en los colegas, no se relata absolutamente nada respecto de que José tenga alguna relación significativa o algo saludable de alguien que lo acompañe o lo apañe o lo aconseje. Nada, absolutamente nada. Y estando en la cárcel ocurren 2 eventos. El primero de ellos es que, siendo ahora él quien administraba la cárcel, quien hacía todas las cosas, había junto con él presos 2 personas, uno que era el ex panadero del faraón y otro que era el ex copero del faraón. Y un día José se encuentra con ellos y ve que están los dos con su cara demacrada, y les pregunta por qué están así, y la respuesta de ambos es que tuvieron sueños muy extraños y que no conocían el significado de ellos. Entonces José les dice esto. Y esta para mí, no voy a decir nada en esta parte porque en el segundo sueño hice lo mismo y ahí sí me voy a detener. Dice, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. Y esto yo lo subrayé, lo puse en todas las cositas que se le voy a poner para que se vea más. La interpretación de los sueños, esta es la respuesta de José, la interpretación de los sueños es asunto de Dios. Vamos, cuéntenme lo que soñaron. Finalmente, los sueños tenían como significado que el panadero lo iban a matar y que al copero lo iban a restituir a su cargo anterior, iba a volver a ser el copero de Faraón. Ambos sueños se cumplieron al pie de la letra. Y cuando José le revela el sueño al copero, le dice, cuando seas restituido en tu posición como copero de Faraón, acuérdate de mí e intercede por mí delante del Faraón porque estoy preso injustamente. José le dice eso a alguien que estaba en una relación horizontal, preso como él. Y esta persona, nuevamente, lo traiciona. Es restituido a su posición, a su cargo antes, y todo ocurre tal como José le había dicho. Sin embargo, hay un salto temporal en la historia y pasan 2 años. Y viene este segundo evento de los 2 que dije. Y entonces Faraón tiene un sueño, tiene 2 sueños en realidad, y está él demacrado porque no entiende el significado de ellos. Y recién ahí el copero se acordó de que había conocido a José 2 años antes y que había interpretado el sueño que él había tenido y se había cumplido exactamente como José había predicho. Entonces Faraón manda a llamar a José. Y dice así, Faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Y esta es la respuesta de José. No está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Esto es toda la historia que quiero compartir con ustedes en esta parte narrativa. Y pasa esto. Dios bendecía a José en todo lo que hacía. José, a la vista de todos, era un tipo como administrador increíble y fructífero sin precedentes. Veían a José como intérprete de sueños, como alguien que podía entender como profundidades de la sabiduría que nadie más podía entender. Pero hasta esta parte de la historia,
desde que José fue vendido por sus hermanos han pasado 13 años. Y uno lee que José era bendecido, pero la verdad es que era bendecido como esclavo, primero. Quien era bendecido y multiplicaba su riqueza era Potifar. José no tenía absolutamente nada, tenía acceso a ser reconocido porque Potifar estaba siendo bendecido y a Potifar le convenía que José estuviera a cargo de su casa. Entonces uno ve y me da la impresión, esto es totalmente tácito, pero me da la impresión de que en medio de esa miseria de ser traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, pareciese que José tenía una actitud de permanente gratitud y gozo, porque no me parece como coherente que una persona con ese nivel de proactividad, de productividad y de reconocimiento por parte de quienes estaban en autoridad sobre él, anduviera arrastrando el poncho. No sé si uno normalmente ve a alguien que hace extraordinariamente bien su trabajo y lo haga de mala gana. De hecho, lo que él hace no era un trabajo que le hayan asignado. Era algo que de forma natural reconocían en la manera en que él se desenvolvía. Y eso traía como consecuencia que lo posicionaban en el lugar que causara el mayor impacto posible. Y de esa forma, tanto Potifar como el carcelero se servían del fruto que había del trabajo de José. Entonces, José efectivamente está en una posición en la que explícitamente la Biblia dice: pero Dios estaba con José y lo bendecía, pero en realidad José era un esclavo y llevaba años siendo esclavo. Luego José es culpado de algo que no hizo, de algo en lo que no solamente no hizo, sino que él explícitamente y de forma firme le dijo a la esposa de Potifar que no se iba a acostar con ella, y finalmente es acusado por la persona que fue su victimaria, y él es encarcelado injustamente. Y en ese contexto se nos vuelve a decir que José es un tipo bendecido por Dios. Y yo me imagino, no sé si ustedes han visto esto, que típico en los malls, los patios de comida, uno ve y está todo lleno de colores, súper iluminado, súper bonito, y de repente uno ve como una puerta abierta y está la parte donde trabaja la gente que atiende los restaurantes. Y esa cuestión no tiene ni una fachada, es puro cartón parado, es un pasillo como un peladero por donde pasan los carros con todas las mercancías para poder vender. Siempre lo que hay tras bambalinas en estos contextos, en la actualidad, en nuestro tiempo, es muchísimo más feo que lo que busca deslumbrar nuestros ojos. Yo creo que ni siquiera me imagino, pero trato de transportarme ahí, el nivel de miseria que tiene que haber tenido una cárcel de un imperio esclavista hace más de 4.000 años. La cuestión tiene que haber sido una cuestión inmunda, insalubre. José seguía siendo un preso ahí. José no tenía una casa aparte, no le habían puesto un anillo de oro. El carcelero, yo creo que ya consideraba que su trabajo era una porquería, que vivir donde tenía que vivir, porque era típico en las cárceles antiguas que el carcelero tenía que vivir ahí, no necesariamente dentro de la cárcel, pero al lado. O sea, el carcelero no es que como un gendarme que va a la cárcel en su autito, se baja y vuelve después de su turno. El tipo tenía que vivir ahí. Y de hecho, mucho tiempo después, en un contexto muy distinto, pero hay un ejemplo de esto. Cuando Pablo es encarcelado, dice que el carcelero, al ver que el Espíritu Santo abrió todas las puertas con un temblor que hubo, estaba listo para matarse porque cachó que todos se iban a arrancar y eran todo responsabilidad de él. Y Pablo le dice: no haga semejante cosa porque ninguno de los que estamos aquí se va a escapar. Entonces, finalmente dice que el carcelero y toda su casa conocieron a Jesús, porque efectivamente reconoció el carcelero a Pablo como un hombre de Dios, y finalmente Pablo le presenta el Evangelio y él conoce. Y la historia muestra que la casa estaba al lado de la cárcel. Tremendo paréntesis para decir que la casa estaba al lado de la cárcel, que es la cuestión que ya dije ya. Pero José estaba siendo, entre comillas, prosperado en este lugar horrible. Uno puede decir: oh, José, el tipo súper bendecido, todo lo que hace le va bien. Pero en definitiva, lo que parece que realmente era bendecido y sobrevivía en medio de todas estas circunstancias era el corazón de José y su clara identidad
que le permitió tener convicciones inamovibles en todo contexto. El tipo cada vez que hacía algo, lo hacía para Dios, de la mejor forma posible, y Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. Lo hizo, al parecer, para su papá, porque no parecía ser una pega muy deseable ir a buscar a los hermanos. Lo hizo para Potifar, lo hizo para el carcelero. Todo lo que hacía, lo hacía con un corazón fiel. Todo lo que hacía, lo hacía con convicciones claras. ¿Por qué? Y esto es una interpretación, no es que el pasaje diga esto, o una aplicación más bien dicho. Al parecer, en lo único que Jacob le había apuntado era en amar incondicionalmente a su hijo. Y eso permitió que José de alguna forma tuviera una imagen clara acerca de la paternidad de Dios, lo que generó en él una identidad clara y convicciones claras, lo que implicó que en todos estos contextos adversos José fue siempre fiel, porque nunca dudaba de quién él era. Nunca dudaba de lo que Dios había dicho que él era. En Jesús vemos esto una y otra vez. A Jesús le ofrecen cosas buenas y lo tratan como las reverendas, una y otra vez. Y Jesús jamás deja que las situaciones del entorno condicionen lo que él sabe acerca de sí mismo. Siempre pone límites a este tipo de cosas y siempre se relaciona con las personas sabiendo que él es el Hijo de Dios, pero nunca tomando de esto para vanagloriarse ni para hacer nada que no esté en los planes del Padre. José de alguna forma se comporta igual. Él sabe que Dios está con él. Pero específicamente lo que quiero compartir y que podamos procesarlo y el Espíritu nos guíe para poder orar y responder como José, es lo que pasa entre José y los sueños. Parte la historia con José teniendo 2 sueños en los que Dios le iba a dar gloria. Pasan 11 años entre que José es vendido como esclavo y luego encarcelado. Por 11 años José ha sido esclavo y preso. Y aparece esta escena en la que 2 personas tienen sueños. Y José les dice, a Dios le corresponde revelar los sueños y su significado. Pero los sueños que José tenía no solo no se habían cumplido, sino que le había ido absolutamente pésimo en la dirección contraria. Dios le había dicho a José que él iba a ser un gran señor y que todos en su familia se iban a postrar delante de él. Y habían pasado 11 años después de eso y el compadre fue esclavo y después un esclavo preso. Y cuando aparece la oportunidad de volver a relacionarse con un sueño que puede venir de parte de Dios, la reacción de José es decir, Dios es quien controla el significado de los sueños. Y les dice lo que va a pasar y efectivamente eso pasa. Y pasan 2 años más en los que sigue viviendo en esa porquería de cárcel. Recién se acuerdan de él y se acuerdan de él para que explique el significado de un sueño. Y cuando va delante de Faraón, lo único que en ese momento tenía en su currículum José, lo único que valía para algo era que el compadre podía interpretar sueños. Era lo único que le daba algún valor en ese contexto. Y Faraón le dice, me han dicho que tú puedes interpretar sueños. Y José le dice, no está en mí el interpretar sueños. Lo único que podría haber usado a su favor, declara abiertamente delante de Faraón y le dice, pero Dios es quien tiene el poder para revelar su significado y darle tranquilidad. Hasta ese momento José había pasado 13 años cada vez más lejos del propósito que se supone que Dios le había declarado. Y en todo, aun cuando parecía que le iba bien, en realidad, desde la foto un poquito más profunda, le estaba yendo mal y peor. Sin embargo, la convicción de que Dios es fiel y que va a cumplir sus sueños parece haber acompañado a José durante todo este trayecto, porque él seguía comportándose de la mejor forma posible,
con la mayor fidelidad posible y en una actitud aparentemente de permanente gratitud. De permanente gratitud porque pareciese, y esto lo voy a conectar un poquito más adelante, pareciese que José en un punto, y lo termina revelando al final de la historia, cuando le dice a sus hermanos quién es, que al principio no lo reconocen, les dice, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios tenía un plan más grande y Él permitió que todo esto ocurriera para que yo pudiera salvar muchas vidas. José en algún momento parece haber entendido que su vida no era solamente suya, sino que en la medida que él estaba en el propósito de Dios, Dios iba a ser fiel tarde o temprano, porque Dios siempre es fiel. Y mientras José puede haber estado en situaciones al borde de la desesperación, en una y otra situación que iba de mal en peor, parece que Dios siempre aparecía con lo suficiente para recordarle que él era un favorecido de Dios, que él era amado con este amor inagotable de parte de Dios. Y José le recordaba eso, pero no cumplía nada de lo que originalmente le había dicho. Esto es lo primero que quiero decir respecto de cómo nosotros nos vemos reflejados en la cotidianidad con José. Muchas veces nosotros tenemos una idea del cristianismo o tenemos palabras que hemos recibido como promesas de parte de Dios que no se ajustan a lo que efectivamente estamos viviendo. Nosotros venimos quizás de una familia rota y escuchamos acerca del cristianismo que en Jesús todas las relaciones pueden ser restauradas y que podemos ser sanos, podemos ser libres, podemos ser plenos. A veces Dios viene y a través de otra persona nos dice que nosotros vamos a hacer tal o cual cosa en el futuro. Una idea de negocio, un trabajo, un ministerio, una familia, un propósito, un destino. Y en ese momento es como un bálsamo a nuestra alma porque llega el momento preciso cuando necesitamos dirección, pero después pasan 10 años y no pasa absolutamente nada más que esa promesa que recibimos. A lo mejor yo nunca recibí una promesa, pero un día estaba leyendo, por ejemplo, Juan 14, donde Jesús le dice a sus discípulos, cualquier cosa que ustedes le pidan al Padre en mi nombre, yo se las voy a dar. Y las cosas que yo hago, ustedes van a hacer las mismas y van a hacer cosas mayores. Así que les digo, cualquier cosa que me pidan en mi nombre, yo se las voy a dar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo a veces he hecho el ejercicio y no me funcionó. Luego encontramos un sinnúmero de promesas en la Biblia para todos los cristianos y también encontramos en nuestra propia vida que Dios interviene para decirnos que va a hacer cosas a través de nosotros. Y no sé si han escuchado a veces en la gente de iglesia personas que vinieron 20 años y que cuando cuentan su historia de vida, su testimonio, relatan cuando Dios hace 15 años una vez les dijo que Él quería invitarlos a hacer algo en el reino de los cielos y que los iba a acompañar, iba a ir delante de ellos y los iba a bendecir y ponía una marca del Espíritu sobre sus vidas. Y uno ve sus vidas y no son nada de lo que escucharon que iba a ser sus vidas en esas declaraciones proféticas, en esas promesas, en esas palabras de Dios. Yo no sé cuántas veces he escuchado esa historia, no sé si 50, 100 o 200, pero yo creo, tengo la convicción absoluta de que Dios nos ha llamado a ser una nación santa, reyes y sacerdotes. Él se deleita en repartir poder del reino de los cielos sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo escucho a alguien que me cuenta que hace 15 años Dios le dijo que iba a hacer algo extraordinario en su vida, yo jamás dudo de que Dios efectivamente le haya dicho eso. Porque yo no creo que Dios llamó a una persona por allá para hacer algo especial y después en 7 eventos más en ese otro lugar llamó a una única otra persona para hacer otra cosa especial, sino que yo creo que Dios se deleita en que todos sus hijos hagan cosas extraordinarias. Por eso Jesús dice, si ustedes creen en mí, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, todo yo lo voy a hacer. Pero muchas de estas promesas no se cumplen porque nosotros no somos fieles.
Porque cuando vienen situaciones difíciles, nosotros dudamos de que Dios sea fiel. Y usamos nuestro temor acerca de la posible infidelidad de Dios para justificarnos y ser infieles. Dios me promete algo y yo empiezo a recorrer ese camino, pero luego vienen situaciones malas. En el caso de José, pasó todo lo que lo llevaba en la dirección contraria a lo que Dios le había dicho. ¿Cómo iban sus hermanos venir a postrarse delante de un esclavo? ¿Cómo sus hermanos iban a venir a postrarse delante de un esclavo preso? Ninguna posibilidad de que eso pasara. Mentiste, Dios. Otra vez mentiste, porque dijiste cuando yo era niño que mis hermanos y mis papás iban a postrar delante de mí y llevo todo este tiempo siendo fiel y resulta que nada de esto pasa. ¿Qué hago como respuesta yo cuando pasan estas cosas? Muchas veces decido aplicar este criterio. Dado que tú has sido infiel conmigo, ¿por qué tendría yo que ser fiel como tu hijo? Y empiezo a tomar mis propias decisiones y no a tomar decisiones que me lleven en línea con el camino al que Dios me ha invitado. Pero José tenía una cosa, y esta cosa tiene una doble cara, y es que nuestros padres tienen la capacidad de modelar o de formar parte de la imagen de Dios como padre. Pero eso tiene como doble cara que cuando nuestra vida ha sido deformada, porque en nuestra experiencia nos tocó recibir el modelo deforme, que reveló algo que no era lo que Dios tenía para mí en su carácter como padre, ya sea porque tuve un padre mezquino, egoísta, violento, porque mi padre no estuvo, porque se fue, porque murió, por la razón que sea, el vacío que queda producto de no haber tenido la provisión de un padre que reflejara el carácter de Dios en mi vida, puede ser restaurado con la paternidad de Dios. Porque el hombre tiene la responsabilidad de revelar parte del carácter de Dios, pero nosotros siempre lo hacemos de manera imperfecta o incompleta. Por tanto, no hay ningún papá que sea para sus hijos efectivamente un testimonio fiel del tipo de amor que Dios siente por nosotros. Todos los hijos necesitamos ser restaurados. Y nuestros hijos, por más que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestro hijo, también van a tener que ser restaurados y caminar con Dios para que la verdadera paternidad del único Dios cuyo amor es el único perfecto y que nunca falla y que está siempre disponible, restaure por completo esos corazones. Lo que nosotros podemos hacer es que nuestro testimonio los lleve a Dios, les muestre que solamente estando apasionados por estar en la presencia de Dios y fielmente persistiendo, a pesar de que las circunstancias sean malas y digan lo contrario acerca del carácter de Dios, en la medida que nosotros persistimos y damos ese testimonio sobre nuestros hijos, entonces ellos pueden ver que efectivamente Dios es el Padre fiel, es el Padre bueno, pero nuestra infidelidad es el mayor estorbo y obstáculo para que nuestros hijos comprendan la verdadera paternidad. Porque a veces personas sin conocer a Dios aman a sus hijos. ¿Alguien conoce a una persona que su papá lo ha llamado sin ser cristiano? Yo creo que todos conocemos a alguien que su papá lo amó y no era cristiano. No es que los papás que no sean cristianos no amen, pero si hay una cosa que es nuestra mayor responsabilidad, no es amar a nuestros hijos, es que nuestros hijos vean en nosotros la paternidad de Dios. Es que vean en nosotros personas que buscan y encuentran a un Dios que provee el tipo de amor que nosotros por nosotros mismos no podemos proveer. Y antes de terminar, respecto de cuál debe ser nuestra respuesta frente a este amor, quiero orar específicamente para que Dios pueda traer esta provisión de su paternidad para restaurar en nuestros corazones aquello que ha sido deformado por el testimonio que nosotros tuvimos. Aquello que ha sido deformado en tu vida, en mi vida, en la vida de muchos en medio nuestro, producto de que fueron heridos profundamente por sus papás terrenales, hombres,
porque hubo quebranto, porque hubo violencia, porque hubo ausencia o negligencia, abandono de algún tipo, todas estas cosas pueden ser restauradas cuando nosotros clamamos al Espíritu Santo para que el Padre y su paternidad nos sea revelada. Cuando esto ha ocurrido en nuestras vidas, esto genera como consecuencia que nosotros tenemos dificultad para entender nuestra propia identidad. Cuando nosotros tenemos dificultades para comprender nuestra identidad, somos incapaces de conocer nuestro propósito y somos incapaces de tener convicciones firmes para enfrentar situaciones complejas. Entonces, el quebranto que se produce en nosotros, producto de no haber conocido el amor de Dios a través de nuestros papás, deja un forado profundo que es importante de sanar. Y digo que me quiero detener aquí porque no puedo terminar en esto, porque si yo termino en esto, entonces parecería que la paternidad de Dios tiene como fin último restaurar nuestro corazón roto. Y eso nos haría pensar que Dios, en su máxima gloria, no es más que aquel que restaura nuestras emociones. Y eso sería un concepto demasiado pequeño de quién Dios es. Finalmente, frente a la manifestación de la gloria de Dios, nosotros debemos quebrantarnos y responder a su gloria, a su amor y a su santidad. Pero Dios tiene esto extraordinario, y voy a hacer este paréntesis que va por otro lado, pero Dios tiene esto extraordinario de que cuando nosotros, como Jesús decía, buscamos primero el reino de Dios y su justicia, entonces todas las otras cosas nos son añadidas. Jesús le dice en una oportunidad a sus discípulos, ¿acaso ustedes creen que su Padre Celestial no sabe qué cosas ustedes necesitan? Miren los lirios en el campo, miren las aves. Dios provee todo lo que las personas necesitamos, no solo el sustento físico y natural, sino que Él provee también la restauración que necesitamos. Y lo vemos en la vida de José. Él proveyó la restauración que él necesitaba con sus hermanos. Y pasó un proceso, tuvo varias entrevistas con sus hermanos hasta que pudo abrir su corazón. Y recién terminó ese proceso cuando su papá murió. Porque entonces sus hermanos dijeron, ahora sí que este compadre nos va a matar y nos va a cobrar todo lo que hicimos. Pero en la vida de José esa fue una oportunidad para terminar de perdonarlos por completo y que Dios restaurara emocionalmente y espiritualmente a José en sus relaciones horizontales rotas. Por eso cuando alguien se dedica a ser fiel en lo que Dios es capaz de hacer sobre nosotros, Dios tiene cuidado de todo lo demás. Cuando nosotros hacemos del cristianismo un centro de ayuda para restaurarnos emocionalmente y creemos que eso es todo lo que hay, nos perdemos por completo acerca de cómo funcionan las dinámicas en el reino. Nosotros lo seguimos a Él porque hemos llegado a la convicción de que Él es bueno, porque siempre está con nosotros y sabemos que es fiel porque siempre cumple su palabra, aún en aquellas cosas que hemos visto que todavía no la cumple, podemos descansar y ser nosotros fieles porque Él sí la va a cumplir. Dios siempre va a cumplir su palabra. Y como nosotros sabemos que Él es bueno, entonces podemos descansar en que si yo lo obedezco, me humillo delante de Él, me someto a Él como mi Señor y mi dueño, entonces Él se va a preocupar no solo de proveer para mi casa pan, sino que va a restaurar mis relaciones rotas también. Entonces la revelación del Padre sana el corazón, pero ese no es el fin último. Y sin embargo es necesario detenernos en este punto porque sin nuestro corazón restaurado, sin una identidad clara, sin convicciones, sin propósito, en el fondo nuestra vida se arma un enredo y nunca avanzamos como en ninguna dirección. Por eso voy a orar ahora, específicamente para que el Espíritu Santo venga y pueda remover en nosotros lo que necesite ser removido y restaurar cosas que hayamos experimentado, que hayan roto partes de nuestro corazón a través de la paternidad. Espíritu Santo, tenemos esta certeza absoluta de que tú estás en medio de nosotros. No solo lo sabemos por tu palabra, sino que lo experimentamos cuando adoramos tu nombre, cuando adoramos el nombre de Jesús. Podemos experimentar tu presencia. Y en el nombre de Jesús ahora queremos orar para pedirte que tú vengas y puedas poner nuestra mirada en Jesús. La palabra dice que
el Espíritu Santo iba a venir después de que Jesús ascendiera y Él nos iba a revelar todas las cosas. Jesús dijo que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que cuando el Espíritu nos revela a Jesús como hijo, nos revela la paternidad de Dios. Así que Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú vengas y nos muestres la relación de Jesús con el Padre. Que esto revele sobre nuestras vidas todas las cosas en las que nuestra relación con nuestro Padre no fue como la relación que Jesús tenía con el suyo. Y que desde ese espacio podamos decir, Señor, yo necesito ser sanado por ti. Necesito que tú me muestres que tú eres mi Padre y que tu paternidad puede restaurar las cosas que se rompieron. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú nos muestres lo que necesita ser sanado en este momento. Si en medio de nosotros, si lo que recuerdas de tu papá es que no estuvo, y eso te ha hecho sentir inseguridades de todo tipo, te ha hecho sentir miedo frente incluso a la provisión, porque siempre has tenido que generar provisión para ti mismo y nunca has podido confiar, nunca has podido ver que el Señor tiene el control, o tu papá simplemente era egoísta, no te hacía sentir que eras heredero, hijo y que todo lo de la casa era tuyo. Si en tu corazón hay dolor producto de falta de provisión, porque tu papá no fue un proveedor, ya sea por la razón que sea, yo te invito a poder pedirle al Espíritu Santo que Él te muestre a Dios como un proveedor, como alguien que cuida de ti. Puedes descansar, podemos descansar en que Dios provee y Él es fiel proveyendo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que tu Espíritu Santo pueda venir y puedas traer una revelación de tu paternidad que muestre y que sane a aquellos que tienen miedo de lo económico porque en sus casas no vieron un padre proveedor que tenía cuidado de sus hijos. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú restaures eso, revelando tu paternidad. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ahora puedas mostrar que tú expresas hacia nosotros un amor inagotable e incondicional. Tú eres un papá que nos da identidad y que nos permite estar seguros en ti. Si alguno de ustedes, si tú tuviste una experiencia en la que el amor de tu papá fue fluctuante, en la que sentías que no dabas el ancho, en la que sentías que tenías que ganarte ese amor y esforzarte para recibir algo de atención. Yo oro ahora en el nombre de Jesús para que el Padre pueda revelar sobre ti un amor inagotable e incondicional. Este amor que viene y que recuerda una y otra vez como en la vida de José. Pero Dios estaba con José y lo bendecía en todo lo que hacía. A lo mejor todavía no se cumplen las cosas que tú sueñas, pero Dios está contigo y te bendice y te muestra su amor inagotable. Y eso es un testimonio para nuestra alma de la fidelidad del Padre que tenemos. Papá, sé que hay una lista tan larga de cosas que podríamos orar. Yo oro en el nombre de Jesús ahora para que venga una provisión y una revelación de tu paternidad sobre los corazones y que tú puedas mostrar aquella característica de tu paternidad que no fue recibida como una provisión cuando era necesario, cuando éramos pequeños, y puedas mostrar que tú siempre has estado ahí, que tu paternidad puede restaurar y que podemos ser sanados y que podemos confiar y podemos llegar a tener las herramientas que necesitamos para ser los esposos, las esposas, los adultos que necesitamos ser, con un corazón sano, para poder tener también un propósito y convicciones para no dejarnos llevar por todas las cosas que nos bombardean en este tiempo, acerca de todo tipo de ideología, de doctrina, de lo que el mundo valora. Ayúdanos a tener nuestra identidad arraigada en ti. Espíritu Santo, sigue viniendo ahora mientras
terminamos también esta próxima idea y luego oramos todos juntos. En el nombre de Jesús. Y me pregunto justamente a partir de esto, si es que Dios es efectivamente fiel. Si nosotros miramos nuestra vida muchas veces, responder a la pregunta acerca de si Dios es fiel puede no siempre tener la misma pregunta si miramos nuestro corazón. A lo mejor en nuestra mente vamos a poder decir, Dios es fiel, la Biblia dice que Dios es fiel, tengo estas evidencias de que Dios ha sido fiel, pero la verdad es que muchas veces tenemos también todas estas otras dudas de que Dios sea fiel porque no vemos que se cumplan todavía cosas importantes que se suponía que tenían que cumplirse en nosotros. Pero efectivamente, cuando nosotros podemos aprender del testimonio de José, de tener esta fidelidad como respuesta, de poder saber que Dios es fiel, entonces vamos a poder ver en el entramado de nuestra historia personal, mientras avanzamos hacia donde Dios quiera llevarnos, vamos a poder ver que Dios está presente siempre. Que cuando estamos con el corazón roto podemos ir delante de Él y ser consolados. Que cuando tenemos miedo de que no vamos a tener pan, podemos ir delante de Él y Él va a proveer lo que necesitemos para ser alimentados. Y cuando experimentemos estas cosas, el Espíritu, si tenemos un corazón que quiere ir en la dirección que Dios nos invita, el Espíritu nos va a recordar que estas cosas, estas evidencias de su presencia en el intertanto de nuestra historia avanzando, son un testimonio de que Él nos ama y de que Él es fiel, de que Él va a cumplir su propósito en nosotros. Hay un salmo que creo que no lo anoté acá, pero lo voy a buscar, el Salmo 138. Que dice literalmente esto: aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. El Señor es fiel, Él va a cumplir sus planes. Y cuando lo vemos actuar en las cosas pequeñas que nos ahogan en el día a día, podemos también pedirle al Espíritu que nos recuerde que lo grande también lo va a cumplir. Lo que prometió sobre nosotros también lo va a cumplir. Las promesas que hay para todos en la Biblia, si nos alineamos con el corazón de Dios, las va a cumplir. Las cosas que te dijeron de parte de Dios, Él las va a cumplir. Él va a cumplir las cosas grandes. Pero tenemos que recordarnos en las cosas del día a día que Él es fiel y que por lo tanto, y aquí quiero llegar, nosotros debemos aprender a ser fieles, basados no en las circunstancias del día a día, sino en quién es Dios. Dios es fiel, por lo tanto nosotros podemos confiar y ser fieles. Dios es fiel, por lo tanto nosotros podemos vivir en gratitud. Podemos expresar gratitud a causa de la convicción de que Dios va a cumplir todo lo que dijo. Como yo sé que Dios va a cumplir todo lo que dijo, aun cuando todavía no lo esté recibiendo, puedo descansar porque Dios lo va a hacer. Entonces mi vida no se transforma en la constante agonía de dudar de si Dios va a hacer lo que me dijo que iba a hacer, sino que puedo descansar en eso. Y no solo descansar, sino que puedo ejercer fe en esto que ya es una locura, que es dar gracias por lo que Dios va a hacer. Porque sé que lo va a hacer. Todavía no lo veo, pero sé que lo va a hacer porque sé quién es Dios. Sé que Dios es fiel. Entonces va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y cuando hablamos de gratitud, específicamente, pienso en cómo respondo yo en gratitud, cómo respondo yo en fidelidad frente a este Dios que no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para darnos vida a través de su muerte. ¿Cómo respondo yo en gratitud frente a este Jesús que entregó su cuerpo y su vida y se despojó de su gloria y murió de una manera horrible para darnos vida?
Y a mí me parece que frente a una situación así de extrema, frente a un amor así de desbordante como el de Jesús por nosotros, que ya nos dio vida, nosotros a veces estamos, toda nuestra vida está perdida en que Dios venga para restaurarnos, para darnos un buen trabajo, para darnos un ministerio, para darnos un grado académico, para multiplicar y bendecir cosas, cuando lo más importante a lo que podíamos aspirar en la vida, Jesús ya lo dio. Y a veces, como José, si es que José hubiese tomado otra dirección, José podría haberse quejado toda la vida de que Dios no estaba cumpliendo lo que le había prometido. Pero hay algo muy importante en esta historia, y es que al final no tenía ninguna importancia en la historia que los hermanos se postraran. No tenía ningún valor. Para José no tuvo ningún valor que sus hermanos se postraran delante de él. Y eso es algo súper loco con las promesas proféticas o las cosas que a veces anidamos en nuestro corazón, que creemos que lo que Dios nos dijo que iba a pasar es lo más importante que va a pasar. Cuando muchas veces Dios nos dice cosas solamente para traer dirección a nuestra vida, para que sepamos hacia dónde ir. Pero José, lo realmente importante que tenía que hacer no era ser el visir para que sus hermanos se postraran, era para salvar la vida de muchas personas. Dios nunca le dijo a José que él iba a salvar la vida de muchas personas. Dios le dijo a José, tus hermanos se van a postrar delante de ti. Y a veces nosotros tomamos las promesas y Dios dice, tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, tú vas a ser empresario, y nos tomamos esas cosas y le reclamamos a Dios, ¿por qué no soy todo esto bacán que tú me dijiste que iba a ser? ¿Por qué no se llenó un estadio cuando yo prediqué? ¿Por qué no me fue todo lo bien que tenía que ir en el negocio? ¿Por qué no saqué el doctorado? ¿Por qué no me gané la beca? ¿Por qué todas estas cosas? Y pensamos que eso era lo más importante que nos podía pasar, cuando lo que realmente importaba era estar alineados y ser fieles con el propósito de Dios en nuestras vidas, que la mayoría de las veces Dios no revela por completo. José tenía que saber ser fiel. Cuando sus hermanos se postraron, parece que eso en realidad no tenía ninguna importancia en la historia. A veces las palabras proféticas, porque revelan cierto honor que podemos recibir, las atesoramos tanto que perdemos de vista a Dios y le recriminamos a Dios por ser Él infiel, por no cumplir lo que se supone que nos dijo, y no nos damos cuenta de que lo que había después de esas palabras, de esas promesas, que simplemente querían traer dirección a nuestra vida, eso era lo que importaba, que a través de José se salvaran muchas vidas. Entonces, frente a un amor tan desbordante como el de Jesús, yo pienso vivir en gratitud. Y aquí es como, porque yo entiendo que José vivió una vida en gratitud, es porque creo que vivir en gratitud como respuesta no puede ser ir donde Jesús y decirle gracias. Moriste en la cruz por mí, entregaste tu vida, te despojaste de tu gloria, moriste de una forma horrible, por tu sangre ahora yo he sido lavado, soy hijo de Dios, gracias. Yo creo que frente a un entendimiento mínimo o mediano al menos de un amor así de desbordante como el de Jesús, debiésemos postrarnos y reconocer que nuestra vida ahora no nos pertenece, que Jesús la compró con su sangre y que por lo tanto ahora nosotros le pertenecemos a Él. Su vida es nuestra porque Él pagó por ella y Él nos dio vida juntamente con Él, pero ahora somos de Él. Por eso el responder en fidelidad y en gratitud es lo más importante que quería compartir con ustedes hoy. Porque yo creo fielmente que el ser iglesia es una bendición en muchos sentidos. A mí, en el contexto de ser iglesia, Dios me ha sanado de muchas cosas rotas en mi corazón. Me ha fortalecido para dejar cosas que por mucho tiempo, pecados, por mucho tiempo no pude dejar. Y veo cómo Dios bendice mi corazón, cómo Dios bendice mi familia, cómo Dios bendice mi matrimonio, mi paternidad, todas estas cosas que son absolutamente buenas. Pero la iglesia no puede ser solamente eso, porque la iglesia es de Cristo. Entonces, si en la iglesia nosotros no adoramos a Cristo como nuestro Señor y no reconocemos que Él es el dueño de nuestra vida, entonces nos quedamos a mitad de camino nomás.
y no llegamos a recibir todo lo que Dios realmente quiere darnos. Y Dios dice, si tú confías en que yo soy fiel y voy a hacer todo lo que dije y voy a darte toda la provisión que necesitas, y como respuesta eres fiel y vives en gratitud, entonces yo voy a sanar tu corazón, de tu relación con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos. Voy a sanar y voy a proveer todo lo demás. Vamos a orar entonces para pedirle al Señor que... Ni siquiera pedirle al Señor. Yo te invito a que tú puedas decirle al Señor si estás dispuesto no a asumir un compromiso de fidelidad y gratitud. Porque creo que mucho de lo que hacemos tiene que ver demasiadas veces solo con recibir provisión de Dios, con lo que Dios quiere sanar, con lo que Dios quiere dar. Y Dios siempre quiere dar. En su corazón siempre está es dar. Pero también Dios espera que nosotros respondamos en fidelidad y en gratitud. Y el responder en gratitud significa reconocer que nuestra vida es de Él. Por tanto, mi tiempo no es mío, mis lucas no son mías, mi familia no es mía. Todo lo que soy y todo lo que tengo es de Dios. Por lo tanto, todo lo que tengo lo pongo delante de Dios. Y le digo, Señor, yo quiero ahora hacer un compromiso de ser fiel y de expresar una gratitud que se ajusta con la abundancia de las cosas que ya me has dado. Papá, en el nombre de Jesús, ahora yo voy a orar por mí. Yo los invito, iglesia, a que cada uno pueda, si idealmente puedas arrodillarte delante de Dios. Este es el tipo de cosas que va a ser entre cada uno de nosotros y Dios, pero que el efecto de esto tiene trascendencia para la iglesia completa y es un efecto espiritual importante. Cada uno ve que está dispuesto a prometerle a Dios o hasta dónde está dispuesto a ser fiel con Dios. Pero una vida vivida para nosotros mismos es una vida que al final nunca produce fruto y que siempre está frustrada, que siempre está enojada, que siempre siente a medias, que nunca entiende a Dios, que siempre Dios parece injusto, que siempre Dios parece oscuro, que Dios siempre parece ambiguo. Pero cuando nosotros nos rendimos, de verdad nos rendimos, entonces las cosas empiezan a fluir, aún si demoran, pero empiezan a fluir. Papá, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro delante de ti y delante de la iglesia yo quiero prometerte ser fiel. Yo sé que la fidelidad, la única fuente de fidelidad eres tú, así que yo también invito a la iglesia con esta oración. No tenemos que tener miedo respecto de comprometernos a ser fieles, porque eres tú quien provee en nosotros la fidelidad. Nuestra fidelidad es una respuesta y una provisión desde tu fidelidad. Y en el nombre de Jesús, papá, yo te pido que como iglesia, y yo mismo y mi familia, podamos vivir en gratitud, reconociendo que nuestra vida no nos pertenece. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Cristo, porque Él nos compró con su sangre, nos selló para ti y ahora somos tus hijos, pero también te pertenecemos. Sabemos que podemos descansar en tu amor porque tú eres fiel y tienes planes buenos para nosotros, pero también sabemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, y nosotros reconocemos todo lo que nos has dado. Eres un Dios y un Rey bueno, y libremente escogemos someternos a ti como Rey para que tú produzcas el fruto que quieres producir en nuestras vidas, y que este año como iglesia sea un año de madurar, un año en el que nosotros podamos ser hijos fieles, en el que nosotros podamos responder en amor al inmenso amor que tú nos muestras todo el tiempo. Espíritu Santo, cada vez que yo hago una promesa que se me revuelve la guata porque sé que no está en mí el cumplirla, yo oro y te pido ahora en el nombre de Jesús que tú, Espíritu Santo, seas el aval de las cosas que prometemos delante de ti.
que nosotros podamos determinarnos, pero podamos saber que la provisión para ser fieles tiene que venir de ti. Por tanto, si nosotros nos despegamos de ti, si nosotros no estamos como las ramas pegadas a la vid, que es Jesús, si no estamos en intimidad contigo, no hay ninguna posibilidad de que seamos fieles, porque tú eres la fuente, Señor. Te damos gracias ahora, te adoramos. Sigue viniendo Espíritu de Dios para sanar nuestro corazón, pero llévanos más allá para expresar en adoración y en gratitud el reconocimiento de todo lo bueno y todo lo fiel que ya has sido y que sabemos que vas a seguir siendo. En el nombre de Jesús, amén. Tú eres el Padre y nosotros tus hijos, nos muestras amor, nos muestras amor, aún en la oscuridad no nos podemos alejar de tu amor, de tu amor, y no podemos entender tanto amor. Fuiste a la cruz a demostrar tu amor. Tú me guías, tú me guías y me muestras la verdad. Tú eres fiel, tú eres fiel, y aún en dificultad tu mano no me soltará. Tú eres fiel, sí, tú eres fiel, y no podemos entender tanto amor. Fuiste a la cruz a demostrar tu amor. Tú eres el Padre bueno y fiel, nos proteges con
nuestro pan. No nos vas a abandonar, tú corriges nuestro mal y aún así muestras amor. Nos abrazas en dolor, secas nuestras lágrimas. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Queremos ser reflejo de tu amor, de tu fidelidad. Tu amor es incondicional. Tu amor nunca se agota, no se acaba, no se detiene. No hay nada más alto, más profundo, más ancho, más largo. ¿A dónde podré ir? ¿A dónde me podré caer sin que me alcance tu amor incondicional, Señor? Tu amor es incondicional, 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 Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres. Te damos gracias por tu amor y como hijos recibimos el amor del Padre. Abrimos nuestros brazos para recibir, para adorar tu nombre y para exaltarte a ti, Jesús. Estamos dispuestos, aquí estamos, llenos de imperfecciones, pero dispuestos a jugárnoslas por ti, Jesús, así como tú lo hiciste por nosotros. Porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y tú estás en nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Iglesia, vamos a seguir adorando, pero si tienes que retirarte, lo puedes hacer y nos veremos el próximo domingo. Si necesitas que alguien ore por ti o quieres quedarte para que oremos por ti, acércate a cualquiera de nosotros. No existe lugar más profundo,
No existe lugar más seguro, no existe castillo más fuerte. Tu amor transforma nuestro corazón. Tu amor transforma nuestra realidad. Tu amor es incondicional. El Padre bueno y fiel, nos proteges con fervor, tú provees nuestro pan, no nos vas a abandonar, tú corriges nuestro mal y aún así muestras amor. Nos abrazas en dolor, secas nuestras lágrimas, reafirmas nuestra alma y nos das identidad, nos recibes sin juzgar, pues tu amor es incondicional. Incondicional, 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 estar en tu presencia. No hay lugar más alto que estar en tu presencia. No hay lugar más bello que estar en tu presencia. Presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es
presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar, dulce hogar, dulce hogar, dulce hogar. Este es el lugar donde pertenezco. Este es nuestro hogar. Aquí, aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Ese es el lugar donde pertenezco, dulce hogar. Presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti.
presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Última vez. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar. Tu presencia es nuestro hogar, dulce hogar. Papá, te damos gracias por el tiempo que pudimos compartir hoy. Gracias porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús para pedirte que tú nos permitas guardar las cosas que nos dices y haces en nosotros, en nuestros corazones, y que tu Espíritu pueda seguir trayendo frutos sobre nuestras vidas, en medio de la oración, en medio del ser iglesia. Gracias, papá, por el día de hoy. Adoramos y bendecimos tu nombre. Te pedimos que podamos pasar abundante tiempo contigo en el transcurso de la semana y que podamos ser de bendición también a otras personas, hablando y dando testimonio acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Señor les bendiga, iglesia. Que tengan una linda tarde.